¿Cómo me les va? Vamos a trabajar, seguimos trabajando en Juan y hoy realmente ponga usted como título Juan 13 del 1 al 17. Yo voy ahí a explicar lo que fue para mí, lo que el Señor me habló, pero como yo les estoy enseñando a ustedes que vamos a leer, que el Señor va a revelar la palabra, que el Señor va a hablar a tu vida, yo quiero que usted en esta semana coja Juan 13 del 1 al 17 y usted diga, no, lo que dijo la pastora era que no, para mí es esto, perfecto, es eso, siempre y cuando no se salga de la voluntad de Dios, no se salga de la palabra, es lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Bueno, entonces recuerde eso, que vamos a seguir trabajando y vamos a lograr que todos nosotros vamos a tener revelación, el Señor va a ministrar nuestras vidas. El versículo que tomé es Juan 13:7. Yo creo que son tiempos en que todos nos estamos preguntando esto, que tenemos tantas cositas que va a terminar el año y hay unas que no las hemos podido resolver en todo el año. Bueno, tantas cositas, pero que nosotros tenemos que seguir como creyentes en la confianza y en la fe en el Señor, ¿verdad? No, es que yo creo que es que a mí no me responde. Acabe con eso. Acabe con eso. El Señor te responde. El año ha sido de bendición, ha tenido sus dificultades, pero hemos salido adelante y el Señor nos ha guiado, nos ha llevado de su mano. Pero sí. Eh, entonces, mire lo que dice Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mal lo entenderás después. El título de esa parte que les di es el lavatorio, cuando el Señor les lava los pies a sus discípulos. Resulta que el Señor toda la vida ha batallado por lo mismo, diciéndonos a todos, entienda que usted a veces no entiende todo, pero que tú lo vas a entender. ¿Mm? Si usted recuerda ahí cuando lean, uno de los personajes es Pedro. Usted se acuerda que Pedro a veces para entender era un poquito complicado. Él no era que no entendiera, sino que él era emocional, como lo eres tú y yo, ¿verdad? Y entonces él soltaba lo que fuera. Y ahí tú vas a encontrar en esa parte de la Biblia, vas a encontrar una cosa de Pedro que uno dice, ay, Pedrito, pero es igualitico a nosotros. Juan 13:7 lo busca en Viviente y dice, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¿Qué era ese capítulo? Él se estaba preparando, el Señor les estaba diciendo, ya viene la hora de lo que Él les había explicado tanto. El Señor les había dicho que Él se iba porque todo lo que hemos visto en la palabra, que iba a ser crucificado, que uno de ellos. Fíjense que en la Santa Cena, en la Pascua, cuando hacen la Santa Cena, el Señor dice, el que moja el pan aquí, ese es el que me... Y no lo entendieron. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes? Es de la misma familia de nosotros. No lo entendieron. Y el Señor le decía, pero yo voy a resucitar. Eso lo entendieron menos. Porque ustedes saben que en el momento de la crucifixión, ahí sí que tengo yo que echarnos la flor. Las mujeres fueron las valientes. Pero los hombres salieron disparados. Cada uno... ¿hmm? Ellos después cuando ya dijeron, hola, como que sí resucitó, se devolvieron. Pero ellos tuvieron un momento en que no entendieron nada y el Señor se lo explicó con parábolas. ¿Por qué se lo explicó con parábolas? Él les explicó en todas las formas qué era lo que iba a pasar. No entendieron. Y yo pienso que nosotros somos exactamente iguales. El Señor nos lo explica, vuelve y nos lo explica. Mire, a nosotros nos pasa mucho. Yo creo que ninguno de ustedes no ha visto un milagro. Todos hemos visto milagros y prodigios del Señor. Pero cuando usted está metido en la grande es igual a Pedro. ¿Y ahora qué se le ocurriría? ¿Y ahora cómo me va a pasar? Y arranco con mi boca que se cumple. Usted sabe que su boquita tiene autoridad y ahí fue. Miremos Juan 13 del 1 al 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué hacía el Señor? Él estaba, que les explicaba, yo creo que les quería inyectar, mire, lo que va a pasar es esto, no entendía. Pero ¿por qué lo hacía? Por amor. Resulta que uno de los grandes amores que nos dejó el Señor es la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra y tú realmente le dices al Señor, tú me vas a revelar qué voy a leer, tú vas a hablar a mi vida, usted dice, ay sí, esas letras como que saltaron, ¿verdad? Ese fue y nos ama hasta el fin, porque Él en la palabra nos da el principio, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nos da todo. Que nosotros no lo queremos entender es otro cuento, eso ya es otra cosa. Entonces, fíjense que somos exactamente iguales, ¿verdad? Que es que cuando a veces uno habla de Pedro, de Pablo, de Juan, del que sea, era pero eso era en esos tiempos, no, mis amores, son igualiticos a nosotros. Fíjense, cuando yo les hacía la comparación, las mujeres nosotras nos esperamos hasta el final y decimos, no, mucha, a ver qué es lo que va a pasar. Y usted vuelve y pregunta, bueno, y cuénteme otra vez. Y la otra persona dice, no le cuento más porque ya lo, ¿verdad? Esas somos nosotros. Ellas averiguaron, ellas dijeron, ellas prepararon para ir a atender al Señor. Los otros, adiós. Que ahí hay una sola persona que va y dice que le permitan enterrarlo, ¿se acuerdan? Y es un hombre. O sea, era una persona que conocía la palabra. Bueno, el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que él se le entregase, versículo 4, versículo 3, perdón, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Dice que Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Este versículo es un versículo que es muy tocado porque se coge de que Dios fue hombre. Sí, Dios fue hombre, pero tenía su divinidad, su deidad al 100%. Bueno, por eso dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, el Señor decía, yo creo que el Señor estaba compartiendo y estaba diciendo, muestre a ver, yo que les digo a estos para que me entiendan. Ahí cumple ese versículo, entonces el versículo 3 que dice que él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero como él sabía, ¿qué estaba haciendo? Él estaba tratando de que ellos entendieran lo mismo que hace con nosotros. Nosotros a veces decimos, ay, pero es que ellos andaban con él y todo, pero nosotros andamos con él, porque él nos dejó su bendita palabra. Cuando él nos deja su bendita palabra, yo puedo averiguar todo. Ahí está contestado hasta el dolor de muela. Todo, 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 todo. Entonces, ¿qué pasa? Pero siempre estamos pensando y dejando esa parte emocional suelta que nos hace tanto daño. Juan 13:4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué hizo él? Pues yo me imagino que ahí todos sentados dijo, ¿y ahora qué va a hacer? Ahí empezaron todos, bueno, ¿qué va a hacer? Porque él sabía lo que, para explicarles todavía más de lo que les quería explicar. Recuerden que aunque Jesús tenía una profunda conciencia de su naturaleza y su significado y su dignidad, él dijo, voy a lavar los pies de mis discípulos. Aquí realmente podemos ver que pasaron muchos años entre el suceso y el momento en que Juan lo escribió. Lo registró porque usted en los otros no está registrado. ¿Sí? Pero todos los detalles estaban impresos en la memoria de Juan. Acuérdese que Juan sí estuvo en todo. Bueno, de modo que mencionaba sin lugar a dudas cada acción por separado. O sea, lo que les digo,
que vamos a leer del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Y continuamos leyendo. Juan 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él empezó a trabajar y a mirar y a decirles que voy a hacerlo. Porque Jesús aprovechó cada oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de lo que estaba a punto de llevar a cabo, de cómo debían proceder después de que Él resucitase de los muertos. Él lo explicó de muchas maneras. Es una de las cosas que quiero que en esta tarde todos entendamos. El Señor, primero, mi situación es una y la suya es otra. Entonces, Él te va a explicar qué tienes que hacer. Pero normalmente, cuando el Señor nos explica lo que yo quiero, ¿qué pasa? Yo salgo corriendo y digo, uy, el Señor me dijo exactamente, pero si no le dijo, sino que le dijo, vea, usted tiene que ir y perdonar primero. Eso ya no. No, ahí el Señor está hablando otra vez del perdón. Y usted ahí lo deja. Pero fíjese que ahí el Señor en la Pascua, ¿qué estaba haciendo? Fíjese que tenemos que entender por qué mandó Dios a los israelitas a que celebraran la Pascua cada año. ¿Por qué? Porque el Señor ha batallado todo el tiempo con sus judíos, con los judíos y los israelitas, porque son su pueblo. Digamos lo que digamos, nos paremos en la cabeza, hagamos lo que queramos. Entonces, ¿por qué mandó Dios que los israelitas celebraran la Pascua? Primero, para recordarles la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos que la fidelidad de Dios es toda con cada uno de nosotros. Un segundo punto, porque le daba al pueblo una manera de enseñar a sus hijos de honrar y obedecer al Señor. Fíjense que él no lo hacía como porque no tengo nada más que hacer, voy a festejar, voy a hacer la Pascua. Tienen ustedes que hacer la Pascua. ¿Qué más? Un tercer punto, porque les advertía acerca de la venida del Mesías. Fíjense que ahí encontramos, nosotros ahorita estamos en el tiempo del rapto de la iglesia. En ese tiempo era la venida del Mesías, que ustedes saben que todavía unos no han entendido, ¿verdad? Mandó a Juan el Bautista, ¿qué vino a decir? Juan el Bautista vino ¿a qué? Juan el Bautista para que reconociera, dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entendieron? ¿Verdad? Pero fíjese usted que si nosotros tomamos hoy, es exactamente igual a lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Porque usted sabe que hablar a ciertos judíos, hablar de que el Mesías ya vino, usted es loco. Y no es loco porque la palabra lo expresa totalmente. Entonces, ¿qué vemos? Jesús aprovechó cada oportunidad para enseñar a sus discípulos, usted y yo somos discípulos, acerca de qué se iba a llevar a cabo. Y si ustedes ven y empiezan a mirar cómo fue cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos, es una de las demostraciones más bellas que hay total humildad en un liderazgo servicial. Usted se imagina, yo creo que nosotros ahora tenemos los pies un poquito mejor, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿cómo venían? Yo no me imagino cómo serían esos pies. Y todos llenos de barro, eso debía ser bastante complicado. Y yo no creo que, bueno, debían existir los desodorantes de ese tiempo, ¿verdad? Pero eso debía ser bastante pesado. Entonces, ¿qué pasa? Es una de las demostraciones más bellas de la humildad que produce realmente en el liderazgo servicial.
en que nosotros vinimos, como dice el Señor, para servir a su familia, para servir a los que lo rodean, ¿Qué pasó? El Señor se arrodilló y empezó a limpiar los pies de sus discípulos. Una tarea que era reservada para la persona de más bajo rango o el más sumiso del hogar. ¿Qué tendríamos que ver nosotros? Nosotros, aquí hay un punto muy importante. Nosotros a veces no somos humildes para lo que el Señor nos está conduciendo. Nosotros a veces, si no es que lo hacemos todos los días, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo voy a hacer hoy tu voluntad que es agradable y perfecta. Yo, Padre, quiero hacer solamente. Vaya usted pregunte en el día cuántas veces hizo la voluntad del Señor. No la hizo. Si la hizo una vez, la hizo 5 no. Pero el Señor quería mostrarles el amor por ellos y a otros enseñarlos a que tuvieran mansedumbre, que tuvieran control. Porque recuerden que mansedumbre no es ser bobo, sino es tener un control total de las situaciones, sean buenas, malas o regulares. Entonces, fíjense ustedes que hasta ahí, bueno, pero vamos a Juan 13:6. Entonces, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Entonces él dijo, no, usted no me lava, ¿se acuerda? Y si leen ahí de más para abajo, que no lo voy a leer, entonces él le dijo que Pedro en una palabra le dijo que era todo un error. Pero ya cuando el Señor habla más abajo, él le habla ahí en la palabra, ¿qué pasa? Él dice, bueno, los voy a dejar lavar. Pero aquí tenemos algo muy importante, que es que todos tenemos emociones. Y con las emociones metemos la pata. Pero ya entonces Pedro ya bajó y se dejó. ¿Qué pasó? Pedro admiró su humildad. O sea, cambió la emoción del espeluco que tuvo por la humildad en el Señor, para decirle al Señor, Padre, tú estás haciendo. Mire, y es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Jesús tiene que decir mucho sobre la humildad, pero mucho en la palabra de Dios, porque él no vivió en el hotel, no vivió, él pasó trabajos a través de su humildad y él muchas veces llegaba a los sitios que no había comido, que no había y tenía que esperar. Pero es aprender una cosa. Si yo veo la voluntad de Dios, como la ve ahí Pedro después de pelear, ¿qué pasa? Cuando yo veo esa voluntad, yo tengo que aprender a que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice que nos amemos los unos a los otros. No. Siempre hay clasificación. Yo amo a este no, a este sí. Eso no funciona. No lo estamos haciendo, no es la voluntad de Dios. No les voy a decir que hay personas más difíciles que otras, sí es así. Pero eso es humillarse. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios y a seguir el camino de Dios. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro le costó mucho trabajo, pero finalmente llegó a ser un hombre que ustedes cuando leen cómo hablaba la palabra, cómo compartió la palabra, cómo fue, pero le costó trabajito. Y el Señor sabía que él tenía un llamado y seguía. Lo mismo que hace con usted y conmigo. ¿Qué pasa? Que uno dice otra vez la misma cuenta. Entonces me tengo que arrodillar y decirle al Señor, ¿por qué otra vez estoy en el mismo puerto? ¿Sí? Pero fíjese que es humillarse. Pedro se tuvo que humillar a la voluntad y al camino de Dios. Con todo y su parte emocional y su pelea y todo lo que. Entonces, uno dice, pero es que uno como bobo, no, es que, miren, el Señor tiene siempre un reconocimiento y una exaltación verdadera de cada uno. ¿Pero qué? ¿Qué es
Dios siempre lo va a reconocer y lo va a exaltar a uno. Yo creo que a usted le ha pasado que usted a veces, uno como que escoge quién le diga gracias. No lo escoja. El Señor tiene siempre la recompensa y de pronto lo va a hacer a través de otra persona que uno dice, ay, qué pena, pero yo a este no le he servido como tanto. Yo creo que a usted le ha pasado como me ha pasado a mí, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pasa? La palabra que el Señor me va a reconocer, me va a exaltar, porque Él me conoce y Él sabe para dónde me lleva. Vendrán aquella exaltación y aquella momento en el menos que menos esperamos y que menos buscamos. Pero ahí, en ese punto es aprender que yo debo tener buenas motivaciones. Yo vuelvo y les digo, mire, hay momentos en que uno dice, yo voy a matar y a comer del muerto. Pero si yo camino en la palabra, ¿qué pasa? Yo me voy a acordar, el Espíritu me va a traer, me va a decir, lo que estás haciendo está mal. Mire, hay cosas que nos ponen súper complicadas. Pero usted piense, yo estoy haciendo esto y el Señor me va, y lo vemos en Pedro. Él después lo exaltó, él lo negó, todo lo que hizo Pedro. Vaya usted a estudiar a David, el mismo cuento. Y el Señor llega y dice que David era conforme al corazón de Dios. Fíjense que cada uno, en el momento de las emociones, hacemos unas vainas para salir corriendo, ¿verdad? Aunque él habló precipitadamente, no me lavará los pies jamás, su motivación no fue mala. No era mala su motivación, era una motivación buena porque él lo tenía en un sitio muy especial, pero al mismo tiempo tenía que aprender. Él tenía que aprender. Lo hizo porque ya no podía hacer nada más. Entonces él dijo, ya lo voy a entender, pero le costó mucho trabajo entender. Y ahí, ¿qué pasa? El Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando ya de Juan 13, del 12 en adelante, del 12 al 15. El Señor sigue hablando. Entonces, ¿qué dice Juan 13, del 12 al 15? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Yo creo que todos se miraron y dijeron, ¿sabe qué será esta última loquera? Porque si yo espiritualmente no tengo esa palabra, no tengo ese espíritu, yo no yo voy a decir, hay otra loquera. Pero si yo de lo que estoy aprendiendo hoy digo, uy, pero lo que me está pasando, Jesús dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás, tú no lo comprendes, pero ahora mal lo entenderás después. Ya usted va a parar, ya va a frenar y va a decir, ay, sí, perdona, ya entendí que está pasando algo especial, ¿verdad? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Entonces, si es el maestro, pues uno tiene que ceder a cosas y señor, ellos debían ceder porque la sabiduría estaba en él. Pero yo creo que no lo pensaron. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaron los pies de los unos a los otros. Ustedes recuerdan que en la palabra encontramos mucho, y en Juan, que el Señor dice, yo me voy a buscar tu morada. Él, ¿qué quería Jesús? Jesús los quería como guardar, como decirles, miren, no se asusten que todo lo que va a pasar va a ser bonito. Y yo creo que es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Nos hablan del rapto de la iglesia, unos lo reciben bien, otros dicen, eso ya no va a ser. Puede ser en cualquier momento, todos los días, según la palabra se acerca más. ¿Qué pasa? Pero yo tengo que seguir viviendo y trabajando para ese momento. Bueno,
Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y uno dice, sí, pero ahí se queda. Si leemos versículo, si seguimos leyendo, vamos a encontrar otras cositas. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Verdad? Entonces, el Señor lo envía, el Señor lo hace y mire lo que dice. Bueno, se los voy a leer en viviente. Les digo, a la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. O sea, en ese momento el Señor es hermoso, porque ¿qué estaba haciendo? Yo soy tan importante y tú también. Pero pues uno no lo entiende porque se no me lavo los pies. Si yo pensara en ese momento, hubiera sacado un poco la parte emocional, ¿qué pasa? Señor, el Señor me está lavando los pies. ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir? Pero pues eso se les olvidó. Todos pusieron los pies y dijeron, ay, quién sabe qué otra ocurrencia tuvo. Fíjense ustedes, y es lo que yo quiero que aprendamos a mirar en la palabra. Que no pasemos así, sí, el lavatorio de los pies, eso en la Semana Santa del año entrante otra vez vuelve. Fíjense que tiene una gran enseñanza y no se meten mucho con esas enseñanzas. Miremos lo que dice Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Resulta que a uno le enseñan y uno en lugar de decir aprendí una cosa nueva, la voy a poder compartir, uy, no, yo ya sé más que la pastora. No, para usted también va a haber esa revelación. Y va usted a aprender y a decir, uy, sí, Señor, perdóname, yo sé que esto era así. Porque hay muchas cosas que nosotros no las hemos visto, no porque el Señor no nos las haya mostrado, sino que en nuestra emocionalidad no las hemos querido ver. El Señor, esa palabrita que nos cae gordos a todos, amémonos los unos a los otros. Y usted empieza la pelotera. Pero usted, ¿cómo quiere que yo ame eso? Si el Señor me lo puso, es porque lo tengo que hacer. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Cuesta un trabajo y yo se lo digo porque es que yo también lo vivo. Y uno dice, santo Dios. Pero yo qué voy a hacer, pero yo qué hice. Yo también lo he dicho, porque yo qué hice como para todo este relajo. ¿No? El Señor me está enseñando algo. El Señor recuerde la palabra hoy y que nos quede a cada uno. ¿Qué es lo que yo hago? Tú no lo comprendes. Ahora mal lo entenderás después. Porque uno a veces toma decisiones y se dijo, la tomaría bien o mal. Pero si yo la tomé en la palabra, yo caminé la milla extra, yo hice todo lo que pude, yo lo estoy haciendo bien. Yo voy a tener esa recompensa del Señor. Aunque lo haya hecho, aunque yo diga, ay, no, yo creo que... Y mire cómo cierra de hermoso, Juan 13:17. Aquí el Señor nos manda una cosa más clara que para qué. Mire, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ojalá usted le ponga un redondel y lo vuelva a repetir. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos, porque la pude hacer. Porque recuerde que bienaventurados, dichosos, felices, eso. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis, si las hiciereis. Entonces uno dice, ay, qué belleza, pero les voy a contar una cosa. Una cosa es saber, son dos cosas diferentes. Una cosa es saber y otra hacerla.
Usted sabe y usted dice, si el Señor dice que yo los tengo que amar como son. Bueno, usted ya se sabe, toda esa historia se la sabe, pero pues yo me la sé, pero no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo mi manera de pensar y la otra persona tiene la otra manera de pensar. Y a veces no nos encontramos en el camino por nada. Porque uno dice, pero cómo va a ser. Saber y hacer, no se les olvide, son dos cosas diferentes. Y aquí, Jesús, ¿qué hace? Reserva su bendición en una palabra. El Señor dice, tú ya sabes, yo voy a esperar. Yo creo que el Señor hasta se cruza de brazos y lo mira a uno y le dice, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Ay, no, yo eso no lo quiero hacer. Y hoy, saber y hacer son dos cosas diferentes. No para quienes conocen solamente la voluntad de Dios, sino que además la hacen. Yo digo, yo conozco la voluntad de Dios, yo les pregunto a ustedes dicen que hay que obedecer para que haya bendición, que la verdad nos hará libres, bueno, todas esas cositas que cada uno no sabemos, pero ¿qué pasa? Yo me la sé, pero no la hago, entonces pues no estamos haciendo nada. ¿Ven? Entonces yo le tengo, y hay cosas que nos cuesta trabajo hacerlas. Aquí entra algo muy importante en saber y hacer. Si yo tengo una fe, yo lo voy a poder hacer. Si esa palabra yo la recibí y la tengo y la voy a caminar en fe, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la fe genuina siempre conduce a la acción. Y a una acción piadosa, a una acción de victoria. La fe genuina siempre conduce a la acción que de bendición, a la acción que tengo que hacer. Y sabemos que todo lo que Él nos dirija a hacer, lo hacemos por causa de su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? En el nombre de Jesús lo usará poderosamente para su gloria. Lo usará poderosamente para su gloria. Incluso si todavía no podemos ver de qué manera lo hará. Eso puede pasar. Uno dice, yo ya lo hice, ¿y ahora de qué manera? Yo lo hice, una cosa que nos hemos repetido. Señor, yo estoy mirando a lo invisible. Yo estoy mirando, miren, hay muchas cosas que hay en el corazón de nosotros que usted de pronto se despierta en la noche y usted la sueña. Sensacional. Pero ¿cómo será? Pero ¿qué pasa? Yo estoy viendo al invisible. Yo estoy viendo y diciéndole, Señor, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el poderoso, tú dices que tú me das más y empiezo con con todo lo que yo sé, a que el Señor me haga todo el regalo. Pero recuerde que qué es lo que tengo yo que hacer, qué tengo que saber y hacer, porque es totalmente diferente. Yo puedo saber, pero si no lo hago, no estoy haciendo nada. Y terminamos con Filipenses 1:6, que siempre lo hemos repetido, lo hemos vuelto a repetir, pero sigámoslo repitiendo hasta que nosotros podamos tenerlo en nuestro espíritu y decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, perdóname. Yo sé que tú empezaste la buena obra en mí, pero acabo de meter la pata. Acabo de ser un Pedro. Pero tú me vas a perfeccionar y vas a lograr que yo siga trabajando en eso. Tengo que creer que Dios siempre termina lo que empieza. Que siempre termina lo que empieza. Entonces usted me va a decir, ay sí, pero mire, yo resulta que yo le pedí esto y no sé qué. ¿Sabe qué? No el Señor, no es culpa del Señor. Qué pena con usted, es culpa de nosotros.
porque muchas cosas él la empezó y yo la corté. Yo en un momento dije, ya me cansé de esto. Fíjese que usted, ya los que leímos la Biblia en este año la leímos, ya no es en un mes, yo no creo que nadie pueda leerse la Biblia. Bueno, si no va a trabajar ni a hacer nada. Pero, ¿qué pasa? Entonces, vamos a empezar en enero. Pues yo lo vuelvo a exhortar a usted. Vaya a ver si compra una Biblia nueva porque la que tiene ya no le gusta. Haga algo. Pero usted diga, el año entrante lo voy a hacer. Póngase el reto. No coja programación de la que, porque eso usted abre el Googleito, como digo yo, y eso hay todas las programaciones para leer. Y uno en el primer día agarra y después dice, no, esto está muy complicado. Y ahí ya me desilusioné. Haga usted su programa. Léase una vez toda la Biblia. Y ojalá lea más el Nuevo Testamento. Más veces. Pero esto pasa hasta que lo que estamos hablando, yo sé que eso trae bendición para mi vida, pero hacerlo es tan complicado, es que mire, yo tengo que hacer, usted saque el tiempo y lo tiene. Bueno, entonces, tengo que creer que Dios siempre termina lo que empieza, incluyendo su obra en mi vida. Incluyendo su obra en mi vida. Usted no es un número más, acabe con eso. No se humille más, no sé qué le digo yo, no deje esa autoestima baja. Yo soy importante para Dios. Y el Señor me va a permitir que yo tenga todos esos sueños. No a la manera mía, a la manera de Él. Y los vas a tener. Bueno, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, Padre, tiempo en que queremos seguir aprendiendo, Padre, en que queremos decirte, sí, Padre, tú has hablado a nuestras vidas hoy. No solamente tengo que saber, sino tengo que hacerlo, Padre. Y yo te digo gracias por la situación que puedo estar viviendo en el día de hoy. Pero, Señor, como tú nos lo acabas de regalar, tú respondiste y dijiste, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Gracias, Señor, porque lo quiero entender, porque quiero glorificarte con lo que tú me das, con todos tus milagros, prodigios, bendiciones. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Y, Señor, esta semana de bendición, semana para glorificarte y honrarte a ti. Terminamos ya otro mes, Padre, y sabemos que tenemos varias cositas que quisiéramos, Padre, que ya estuvieran cumplidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Padre, te decimos, en esta tarde te necesitamos, Padre, para estas situaciones. Queremos terminar un año, Padre, en que podamos tener todas esas respuestas, Padre. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.